Bienvenidos a Sin Plan B, un espacio donde no hay lugar para la duda. En este podcast compartimos las historias de personas influyentes que han hecho de la perseverancia su mayor aliado. Si estás buscando herramientas y consejos prácticos para llevar tu proyecto al siguiente nivel, este podcast es para vos. Soy Daniel Park, broker de Remas Black y ahora también podcaster. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro podcast Sin Plan B, el señor Cristian Daoud, a quien yo y Daniel consideramos un mentor, una persona que admiramos mucho por su historia. Es un empresario con negocios muy diversificados, tanto en el rubro textil, agropecuario, desarrollo inmobiliario, finanzas, en resumen, de todo un poco. Así que, primero que nada, Cristian, gracias por estar hoy acá. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Franco? Bueno, yo al contrario, yo estoy agradecido que me hayan invitado y bueno, participar acá del podcast, que es la primera vez que participo en esto. Y bueno, a disposición de ustedes. Excelente. Bueno, para comentarlo un poco, yo a Cristian ya le conozco hace varios años. ¿Hace cuánto? ¿7, 8 años más o menos? Seguro, 7, 8. 7, 8 años desde que empezaron a construir los edificios del 572. ¿En 572 ya fue, Dani? Yo ya, o sea, yo ya sí, le conocía. entonces hace 7, 8 años. 7, sí. 8 años, después Camelia y después... Bueno, primero Camelia, después 572. Claro, y esta es la parte que yo siempre digo que en nuestro rubro nos permite, nos da la facilidad y nos da la flexibilidad, digamos, de conocer a empresarios como Cristian, que nos da la oportunidad de poder ir viendo cómo son el mundo de los negocios, ¿verdad? Sí. Siempre me llamó la atención cómo se fue desarrollando en la parte inmobiliaria, pero también me llamó mucho la atención de cómo iba desarrollando los otros y los diversos negocios que justamente Franco fue mencionando, ¿verdad? Y nada, un gusto tenerte acá también, Cristian. Y quisiéramos arrancar preguntándote cómo me habías comentado en alguna ocasión, en alguna de las salidas que llegamos a tener también comiendo comida coreana, Sí. que tenemos que repetir, pero me habías mencionado que empezaste a trabajar desde joven. ¿Desde los cuántos años más o menos empezaste vos a trabajar? Me está estirando la lengua, Dani. En realidad sabe que empecé a trabajar de viejo. A propósito me dice de joven, no, la verdad que yo empecé a trabajar cuando tenía 22 años con mi hermano Eduardo. En ese momento ahora tenía yo 21, 22 y él 22, 23. Ya el resto de mis amigos trabajaban todos, nosotros éramos dos vagos. Y bueno, empezamos a trabajar en el mundo textil. Como te comenté en alguna ocasión, empezamos... No teníamos mucho capital realmente. Mi hermano, esto no sé si les conté alguna vez, mi hermano tenía un panchero en la calle, ¿no? No sabía. Eso es muy interesante. Eduardo tenía un panchero en la calle y yo tenía una moto. Ajá. Que no era mía, me había regalado mi padre, ¿verdad? Muy en contra de lo que mi mamá quería. Mi papá me regaló la moto. Y cuando quisimos empezar a trabajar y ver qué hacer, vendió su panchero mi hermano. Y yo vendí la moto y empezamos a trabajar con esa plata. Y mi mamá nos dio, no me acuerdo, el equivalente a $1,000 en ese momento. Que si era el año 93, el dólar había estado, no recuerdo, 1.800, una cosa así. Y bueno, así empezamos. Y nos fuimos directo al mundo textil porque era, como te decía, Dani, antes, en alguna ocasión, no recuerdo, el mundo textil tiene una barrera de entrada muy baja. Con esa pequeño capital logramos empezar a trabajar, ¿verdad? La verdad que tuvimos mucha suerte. Pero eso es algo que yo siempre digo. Mis hermanos, porque después con el tiempo se incorporó mi hermano Diego a nuestro grupo de trabajo. Y la verdad que alguna capacidad hemos de tener, pero sobre todo creo que tengo mucha suerte. La verdad que empezamos, esto no le conté tampoco, habíamos... Pues, supongo que cuento esto porque son anécdotas de Sí, cómo empieza a trabajar, lo que ¿verdad? nos interesa, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo fue el inicio. Y son de todo anécdotas de lo que nos pasó. Mi papá era un señor con su hermano y mi abuelo que venían del mundo textil de vender tela, como les decía, los paisanos me creen que saben vender tela y finanzas. Nada, eso no sabemos hacer tampoco. Pero mi papá sí tenía un negocio de tejido con su hermano y con su padre. Y como nosotros dijimos, bueno, vamos a conseguir crédito ahí con mi hermano, decíamos, vamos a conseguir crédito, vamos a usar la tela de nuestro padre. Le compramos unos metros de tela, supongo que para ellos no habrá sido gran cosa, para nosotros era la vida.
Y 2 días después de que retiramos la tela, viene el cobrador de mi papá con los pagarés. Y me dice, mira, tu papá quiere que firme los pagarés. Y le digo, pero si soy su hijo, no voy a salir corriendo, sí, pero no importa. Quiere que me hablo con mi papá. Me dice, Cristian, yo tengo una sociedad con tu tío. Si vos vas a ser comerciante, tenés que firmar los pagarés. Una cosa es, realmente nos había regalado una camioneta 0 kilómetros. Y me dice, la camioneta esa es de mi hijo, yo les regalo, no hay ningún problema. En palabras más, palabras menos, fácil, ¿verdad? Pero si vas a hacer negocio, firma los pagarés. Y fue una elección de vida para nosotros para siempre. Una cosa era si es mi hijo, nomás todo fantástico. Pero si querés ser comerciante, poneme tu firma. Y así empezamos. Creo que nunca más me animé a comprarle tejido a mi papá ni a mi tío. Y así. Y arrancar, no, pero Entonces, uno de los factores principales por los cuales fueron al rubro textil fue la falta de barrera de entrada. O sea, ustedes en ese momento tenían capital, no tenían capital. ¿Cuál No era su...? teníamos capital. Eso que te dije, era la venta de un panchero, una moto y $1000, una cosa así que nos había dado mi mamá. No teníamos capital. Y era hacer camisas para los perros. Empezamos de esa manera, ¿verdad? Hacer unas cuantas camisas en una oficina que sí nos prestaba mi papá y mi tío. Nos prestaba la oficina chiquita. Y nada, entonces era decir, con esto empezamos y después vamos a ir cómo se va desarrollando el tema, si seguimos, si sobrevivimos o no. Ujú. Y así fue. y vos específicamente cuando iniciaron, ¿cómo fueron desarrollando el negocio? ¿Ya tenías alguna idea, algún concepto? ¿Quién les enseñó ¿tuviste algún tipo de mentor en No ese momento? teníamos, bueno, ¿Cómo fuiste aprendiendo? vos sabés ¿Cómo que ir acá, generando ese dinero? bueno, la verdad es que no teníamos la más pálida idea de ningún negocio, no de ese negocio. Hay miles de anécdotas. Ayer me acordaba con un amigo que se burla de mí siempre. Me dice, cuando quisimos hacer la constitución de nuestra primera sociedad, nos fuimos a un escribano muy reconocido en Asunción, en Paraguay. Nos atendió porque éramos hijos de su amigo, ¿verdad? Pues si no, ni la hora no hubiera dado, supongo yo, ¿verdad? Y estábamos para pagarle, tenemos que pagarle la constitución. Y yo le seguía hablando. Y estaba mi chequera enfrente y le seguía hablando al tipo. Y después me dice, Cristian, ¿vos sabés hacer cheque? No, escribano, le digo, con razón seguía hablando, me dice. Porque yo ya no tenía más temas, pero no sabía cómo hacer el cheque. Y imagínate lo que desconocíamos. Entonces, y ahí me te iba a mostrar. Y me mostró, esto sirve para responder, no teníamos idea. La verdad es que no teníamos idea. Fueron aprendiendo Vos me con la decías, experiencia. vos me decías recién, hace un rato me decías que vos, que mucho exceso de análisis es parálisis y que vos vas aprendiendo a medida que vas haciendo. Bueno, nosotros hicimos el mismo proceso. Que vos sabés que ayuda mucho. Por lo menos en el mundo del... hay dos teorías que yo no puedo decir cuál es la válida. La gente que por algún motivo le toca en la vida entrar directo a cargos gerenciales o en empresas familiares grandes de repente, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y tienen una vida espectacular y exitosa y fantástica. O la gente que nos tocó a nosotros empezar a armar nuestro propio negocio desde muy chico y bueno, y vas conociendo todos los detalles y cómo armar y realmente eso a mí, por ejemplo, me ayudó mucho. Hoy no soy contador, soy economista, pero conozco de contabilidad, conozco algo de las leyes, tenés que diversificarte y entender un poco de todo, ¿verdad? Y la calle es el mejor Y la profesor. calle te ayuda una barbaridad. Y nosotros empezamos a vender. Y mi padre no era un tipo, como te dije, no era un tipo rico. Ujú. Pero sí, siempre vivimos gracias a él muy bien nosotros. Y tenía un auto bastante caro, por decir en su momento, y hermoso. Y un día mi hermano y yo salimos a vender, porque fabricábamos y él y yo éramos los vendedores. Ustedes fabricaban y vendían otra vez. O sea, realmente nosotros teníamos fábrica, hacíamos en ese momento en un tallercito pequeño de tercero, ¿sí? Pero nos fuimos a vender, y no voy a olvidar nunca, ya no está mal el negocio, por eso voy a decir en Capiatá. En una esquina había un lugar que se llamaba, no sé si por ahí la señora veo que va a decirte un loco, La Esperancita se llamaba el negocio. Y nos bajamos en un auto que valía una fortuna y salimos vendiendo 9 camisas. Y no le estoy boleando, 9 camisas. Y le digo, Edu, si esto es tan fácil, vamos a ser ricos. Para Ciudad del Este vamos a terminar vendiendo por unos 2000, 3000 camisas. Le digo. La verdad que seguimos hasta el Bacaraí y no vendimos ni una más. Pero bueno,
Así nomás empieza, ¿verdad? Pero veníamos en un auto carísimo para salir a vender. No acuerdo por qué le comentaba esto, pero es anecdótico de cómo uno va a la calle buscando su camino, ¿verdad? O sea que en ese rango, o sea, entre los 22 25 estuvieron emprendiendo con la parte textil. ¿Y en qué momento ustedes dijeron, ok, esto ya está mucho más grande de lo que creíamos o planeaban y tuvieron que en realidad empezar a estructurar más como una empresa? Porque al inicio ustedes hacían todo, ¿verdad? La verdad, Franco, que es el negocio textil nosotros creo que fue nuestra única actividad hasta que yo había tenido 30 y mi hermano 32 años. O sea, los primeros 10 años de tu negocio... Los primeros 7, 8 años eran el mundo solamente textil. eso. Solo enfoque ahí. No teníamos capital, Dani. Reinversión directamente al negocio. No es que era reinversión. Nosotros nos retirábamos 1000 guaraníes. Como le dije, mi padre no era un tipo millonario, pero sí, Claro. siempre nos vivimos. Nunca nos faltó casa, comida, educación sobre todo. O sea, digo desde el punto de vista, no sobre todo clase de comida, es determinante, ¿verdad? Claro. Ujú. Pero gracias a Dios la educación también siempre tuvimos pagada y probablemente algún que otro, algunos que otros guaraníes le choreábamos para la farra también. Pero entonces nosotros lo que trabajábamos nosotros era directo al negocio real, nos sacábamos 1000 guaraníes. Y tuvimos muchísima suerte porque en el 96 conseguimos nuestro primer negocio de exportación que le decía a ustedes. Es largo de contar, pero la verdad es que es anecdótico. Yo me fui a una empresa argentina muy importante a venderles y casualmente estaba, hasta hoy, una empresa gigante, porque no es solo textil. Y estaba el presidente de la empresa y me reúno con él y me pregunta, es un poco técnico lo que les voy a decir, pero me pregunta si teníamos una máquina específica Ujú. que yo nunca había escuchado Sobre la máquina. sobre esa máquina. Y era determinante para la prenda que ellos querían. Y le digo, sí tenemos. Y me dice, ¿y cuántas prendas al día hacen? Y yo decía, si le digo 1000 parece demasiado. Si le digo 200 parece poco. No sé qué le voy a decir. Y le digo, 400 prendas. Como diciendo, mira lo que somos. Ajá. Y agarra y le mira al gerente y le dice, pero espera, Sergio se llama. Espera, Sergio, le dice, ¿cómo tienen una máquina bolsillera ojal se llama? Que hace 400. Esa máquina hace 1500 pantalones día. 1000, ponele. Ujú. ¿Para qué tienen 3? Tenemos, le había dicho yo. Nunca había escuchado la máquina. ¿Para qué tienen 3 para hacer 400 prendas por día? Ujú. Y mientras el tipo le decía eso a su gerente, yo pensaba, toda puta, ¿qué le voy a decir? Y agarré, espera, no, espera, le voy a explicar una cosa, le digo. Mis padres tenían una fábrica muy grande de confecciones. Tenemos 3, usamos una. Dice el señor, entonces sí. Y no era mentira. Mi padre y su hermano y mi abuelo tenían una fábrica de confecciones. No creo que hayan tenido nunca la bolsillera ojal. Pero entonces era una mentira piadosa. Ajá. Y bueno, y así. Y ahí ahí empezamos a tener negocios de exportación y ahí fuimos creciendo muy rápido porque en ese momento, la verdad que con la paridad en la Argentina, el 1-1 en la Argentina, era muy buen negocio exportar. Y eso duró desde el 2000, desde el 96 hasta la caída con De la Rúa en diciembre del El 2001. corralito, además. Que empieza el corralito en enero del 2002. Si mal no, sí, Sí, 2001, 2002. 2001, 2002, no recuerdo. Digo. Ujú. Pero así fue. Entonces ahí tuvimos un crecimiento importante dentro del mundo textil. Y bueno, el país, en realidad toda la industria textil confeccionista paraguaya se dedicaba a la exportación en ese momento. Ujú. Exportación básicamente a la Argentina. Después sí empezamos a exportar a Brasil, exportamos al Uruguay, a Chile. Tuvimos la experiencia brillante, espectacular de exportarle a Zara España, a Inditex. Sí. Fue nuestro cliente unos pocos embarques. Porque después toda Europa, todo eso compran de Oriente, ¿verdad? Ujú. De los gigantes asiáticos. Claro. O O sea sea, el que- momento en el cual la empresa empezó a crecer ya bastante grande fue cuando empezaron a exportar a Argentina. Eso fue... No es crecimiento, no es que éramos grandes, nada. El 90% teníamos 3 o 4 personas nomás administrativas, el resto todo fábrica, hacíamos todo, mi hermano y yo. Todo. Entonces no es que era tan rentable tampoco. Pasa que nosotros trabajamos de 5 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y cuál era la motivación de seguir trabajando de esa forma si no era rentable como estabas diciendo? No. Cuando me refiero a que no sé si era tan rentable, viste que por lo menos yo considero que una empresa rentable es una empresa que tiene una estructura
que funciona independientemente a los directores o accionistas y gana plata. Puede pagar esa estructura. Nosotros hacíamos el papel de la estructura. Claro. Entonces, obvio que se ganaba mucha plata. No sé si mucha plata. Se ganaba plata, sí. Pero no era necesariamente porque era un negocio brillante, sino que nosotros hacíamos la función de 20 tipos. Ujú. Claro, Entonces, trabajabas. entonces, eso quedaba en la caja, digamos. Claro. Y bueno, y como éramos unos pendejos, teníamos Energía y tiempo. mucha energía y tiempo, así mismo. ¿Y en qué momento empezaron a delegar y crear un sistema? Y de a poco va creciendo, Franco. La verdad es que no te puedo decir en qué momento empezamos a ver otras actividades. Me habían mostrado lo que era el Chaco Central. Nosotros no conocíamos el negocio agropecuario para nada tampoco. De hecho, mi familia sí tenía un campo, mi padre con mi tío, pero yo nunca participé en eso. Ellos trabajaban, digamos, como nunca trabajé con mi padre, nunca trabajé en relación de dependencia, como le dije, empecé a trabajar como con mi hermano. Entonces yo no conocía tampoco eso, pero empezamos a mirar que gracias a que mi padre tenía ese negocio y mi suegro también estaba muy relacionado al campo, digamos. Entonces íbamos escuchando amigos nuestros que tenían también negocio agropecuario. Y hay una anécdota ahí de por qué compramos tierra en el Chaco. No sé si les cuento eso, pero Sí. que fue un proceso de diversificación. Empezaba nuestro proceso de diversificación. Eso después de cuántos años de haber manejado ya el rubro textil. Mucho tiempo después, ya habrán hecho 10, 12 años. Después de 10, 12 años En el empezaste. 2007 compramos esa O sea, tierra. ya nosotros. significa que ya empezó a generar mucha utilidad también en la No sé, empresa. nunca es mucho, Dani, pero sí ya ganaba. Pero realmente ya habíamos comprado otras empresas. En el 2001 compramos o 2000, no recuerdo, o el 99, ya 2000, no me acuerdo. Compramos lo que hoy es APSA, el grupo APSA. Hoy es una empresa que es bastante importante, trabaja bastante grande. Bueno, por lo menos para nuestros volúmenes, ¿verdad? El grande, el mucho, el poco, depende siempre de la perspectiva y de que vos, en dónde estés parado. Probablemente hay grupos empresariales que ven eso y dicen, che, muy lindo el lomitero. Y así funciona todo en la vida, ¿verdad? Y probablemente mi papá me decía que ya en el día que vos tenés un panchero, querés una cadena de panchero, después querés una cadena de lomitero, después querés un restaurante, después querés una cadena. Entonces depende de dónde estés en la cadena, es mucho, es grande, es poco. Claro. Bueno, Pero entonces ya fuerte diversificando teníamos. entonces al Chaco. Yo me olvidé de que ya habíamos comprado esa empresa que era la lavandería en el 2000, por ahí. Y después sí en el. Lavandería de jeans. Lavandería de jeans. Sí. Y después sí ya salimos del textil para irnos a la ganadería y ahí hay una anécdota fantástica. Me venían diciendo tenés que comprar, mira que la tierra es barata todavía, que esto lo otro. Y un día nos invitan el presidente del Banco Central, que en ese momento era el señor Germán Rojas. Él no ha de saber de lo que yo estoy hablando. Obvio que no sabe, ¿verdad? Pero nos invitan a los exportadores textiles. Y él dice en esa reunión, señor, ustedes tienen que abrir su cabeza y no solamente mirar que el tipo de cambio nos cayó, que el tipo de cambio no nos ayuda para exportar. Hay otros negocios. Por ejemplo, dice él, el único país del mundo en que una hectárea de tierra vale lo que vale un campeón Nike es Paraguay. Y le digo a Diego, a mi hermano, y digo, Diego, vamos acá. Antes que suba el precio del campeón. Y nos fuimos directo a comprar. En 3 meses después habíamos comprado otra tierra en el Chaco. Porque tenía razón este señor. Evidentemente, bueno, es brillante, de hecho, ¿verdad? Por algo era presidente del Banco Central. Y fue nuestro ministro de Hacienda también, creo que ese señor. No recuerdo con exactitud, pero creo que sí. Entonces ahí empezó un proceso de, digamos, de ir diversificándonos un poco también. ¿Y esa tierra desarrollaron o era nada más para mantenerla, posiblemente revenderla después? No, la verdad que desarrollamos y hoy hicimos un proceso muy, muy bueno, muy divertido. Empezamos a desarrollar ganadería. Teníamos un negocio ganadero bastante eficiente, por decirlo de alguna manera. Y hace 3 o 4 años mandamos toda agricultura. Hoy son cultivos de maíz, soja, sésamo. Son una zona difícil de trabajar. Miren, El Chaco mismo. Chaco Central, Chaco Central. porque el Chaco Central es aún más es árido. Hace 20 años, en el 2008, 2005, vos te ibas a comprar tierra para ganadería ahí y era un loco.
Nosotros estábamos calificados dentro de esos locos. Y hoy, hace 4, 5, 6 años, si vos decías voy a hacer agricultura, eras aún más loco. Ujú. Pero el cambio, la revolución que hay en el Chaco con el tema agrícola es impresionante. Y hoy mismo, es cierto que un año, bueno, muy, muy atípico, pero los rindes que estamos esperando para este año nosotros en particular, no sé el resto de la gente, pero nosotros en particular son realmente espectaculares. Impresionantes, para decir de una manera. Esperemos que deje de llover nomás en estos días para poder meter la maquinaria para la cosecha. Es lo único que está jodiendo. Pero los cultivos en general están espectaculares. Entonces, ¿es rentable el Chaco también para lo que es agricultura? Me imagino que va a ser una inversión enorme en la tierra así. O sea, vos comprar la tierra y encima de eso tenés que poner un gran capital porque... Es por una si no- inversión importante realmente. Ujú. Es bastante importante la inversión en el Chaco. Y nosotros, bueno, yo creo que es rentable. Creo que la agricultura es el camino. Es un proceso que se dio en todo el país. En los años 60, 70, los lugares de engorde eran la zona de Capucú y la cría era en la zona de Pilar, digamos. Ujú. Y bueno, y van cambiando. Eso después aparecieron los coloniales de todo Ciudad del Este, la parte agrícola, el bosque atlántico. Después eso se fue a la agricultura, se fue a la ganadería San Pedro. Hoy San Pedro es prácticamente agrícola. Yo no conozco bien San Pedro, pero sí sé que es mucha agricultura y se va desplazando la ganadería. Yo creo que ese mismo proceso va a pasar en el Chaco. El Chaco. De hecho está pasando. Fíjate, nosotros éramos 100% ganaderos. Ujú. Hoy ese campo que era 100% ganadero es 100% agrícola. Y teníamos otra propiedad arriba, más al norte, donde era 100% ganadera y hoy ya es 50% agrícola, 50% ganadera. Vas a pasar todo lo que es agrícola entonces. Eh, si los números se dan, si se logra manejar bien No es fácil, Dani. No es fácil la agricultura en el Chaco. Hay que ser... La agricultura en general hay que ser muy disciplinado. Y yo creo que en el Chaco aún más, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener tu campo en Ciudad del Este Claro. en Campo 9 que en el Chaco Central, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es el camino. ¿Y cómo fuiste desarrollando y aprendiendo todo ese proceso del negocio? La verdad, Dani, que ahí tiene que ver con otra cosa. Eso no les dije. En el 99, mi papá me dijo, Cristian, hacete a cargo de... Separan su tierra con mi tío, ¿verdad? Y me dice, hacete a cargo de mi parte, me dice. 99 cuando ya la parte textil estaba funcionando Empezando a bien. funcionar, sí. con lo de Pero este es negocio de mi padre, no es mío, ¿verdad? Ya. Y entonces empecé a ayudarle a él. Y me voy y le contrato a una persona que fue uno de los que compró en el Insignia 1. Mm. No sé si ustedes saben, por ahí le vendieron a ustedes al ingeniero Frutos. Puede ser, Hugo Frutos. puede ser. El ingeniero Hugo me ayudó una barbaridad a mí realmente. Pues le pido, le contrato para que me vaya a decir qué íbamos a hacer con este campo que era de mi padre, ¿verdad? Ujú. Y hacía ganadería mi padre en ese momento ahí, con mi tío. Cuando se separan, mi tío manejaba su parte, que mi primo, ¿verdad? Y mi papá me dice, Cristian, ven a qué pueden hacer con esto vos y tus hermanos. No sé por qué me tocó a mí tener que ir al campo. No, pues yo no entendía nada. Entonces se va el ingeniero conmigo y me dice, Cristian, ¿querés que yo haga acá cálculos y no sé qué cosa? ¿O querés irte rápido a Asunción? Le digo, mi ingeniero, este no es mi negocio. Ujú. Yo estoy viniendo acá, mi tiempo, que lo único que tengo, pues ni plata no tengo vengo acá a invertir en algo que no es mío, le digo, de mi padre. Bueno, entonces vamos a hacer rápido. Levantá tu cabeza y ve dónde ves un animal acá, me dice. Y levantá así, era todito agricultura. Ya entendí, ingeniero, Leo. Yo habré tenido ahí 26, 27 años. Ya entendí, ingeniero. Vamos a Asunción. Y 15 días después me fui, arrendé el campo de mi padre por una zona espectacular. Arrendamos para soja y entonces empecé a entender más o menos ¿Cómo se llama? trataba de entender cómo funcionaba el negocio de la soja, sin ser un técnico, Pero ¿verdad? investigaste, ¿dónde investigaste eso? Y ahí en el campo. En el campo, En claro, porque IVA. hoy en día tenemos facilidades de internet, Información. ChatGPT, No, sí, todo. no, siempre. Iba en la calle, o sea, en el lugar. Dani, yo todo eso que vos planteas, yo tengo mi teoría sobre eso. El hecho de cuando no había tanta información, no es que no tenías información vos, tu competencia tampoco. Claro. Entonces eso se equipara ahí. Hoy Mm. vos tenés información, pueden entrar ChatGPT, no sé qué historia, internet, y la competencia también. O sea, vuelve a equipararse, Claro. y vas aprendiendo y probablemente los procesos eran más lentos, pero para mí y para todos.
Y bueno, y ahí empezamos a entender una idea del mundo ganadero y del mundo agrícola, pues sus animales me tuve que llevar a arrendar a campos. Y ahí entonces empezamos a conocer un poco el mundo agropecuario, digamos. Y después de eso, ¿cuándo te metiste al tema inmobiliario? ¿En qué etapa? ¿O te metiste también en otros tipos de negocios? Sí, Porque sí. ya, ya no Fuimos a las mencionaste que fuiste finanzas, fui finanzas. más a las finanzas primero, antes de ir al rubro ¿Y inmobiliario. eso en qué año fue? Y anda hace 15 años por ahí. 15 años. 2010. Más o menos. 2010. Más o menos 2010, 2012, ponele. Empezamos nuestro negocio financiero, ¿verdad? Con Que- tus hermanos. La verdad que ese negocio empezamos con mis hermanos y unos amigos. Y que hasta hoy funciona. Después sí ya abrimos otras actividades también financieras, ¿verdad? Y así. Eso Eso fue habrá en sido- 2010. Y sí, ahí después volvimos a abrir otro negocio parecido en el 2016, 17. Nuestro negocio inmobiliario también tiene una anécdota de cómo empieza, Ujú. que no voy a ser tan específico, Nada. pero yo estaba sentado no, me había ido, mi mamá y su hermana tenían un terreno donde es Camelia, Dani, Sí, sobre Ollani. Ollani. sobre Boyani. Sí. Y me fui a visitarle a mi tía, ahí vivía mi tía, pero la propiedad era de mi mamá y de su hermana, de mi tía, ¿verdad? Y no sé por qué, me voy a visitarle a mi tía un día ahí. Y yo veía que no estaba tan bien su casa, la casa de las hermanas, de mi mamá y su hermana, ¿verdad? No me gustó. Estaba medio venida a menos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y le digo, tía, ¿qué te parece tu casa? Y vos sabés que estoy cansada de mi casa, me dice. Que me cuesta mantener, cuesta mucha plata. Famoso el plagueo de todo el mundo. Que la casa pues, es un comedero de plata. Ujú. Entonces yo sí tiene razón mi tía. Pues ya era una casa con sus años, era muy linda, pero ya tenía años, sí. Entonces me voy, estaba comiendo en la casa de mi suegra. Y por lo visto, yo estaba aéreo y mi suegra me dice, ¿qué es lo que te pasa, Cristian? ¿A vos te pasa algo, Cristian? No, no señora, le digo, no me pasa nada. Y ahí le llamo a Puma. Puma es nuestro socio comercial, Arquitecto. el arquitecto. Y le digo, Puma, vos puedes venir ahora mismo, te quiero mostrar algo. Hmm. ¿Y qué es? Me dice a las 2:30 de la tarde, yo estoy descansando, ¿quién vos te crees? No sé qué. Yo cada cuánto te llamo a romper la bola. A las 2:30 de la tarde le digo, y no, la verdad que no. Y podés venir, bueno, me voy a ir. Y me voy y le digo, mira, le muestro el terreno donde está Camila. Le digo, acá vamos a hacer un edificio, pide. ¿Qué hongo alucinógeno no te estás metiendo? No, acá vamos a hacer un edificio. ¿Y cómo vamos a hacer? Y agarramos un modelo, ¿no? Hicimos un famoso. Le firmamos un contrato con mi tía y con mi mamá de que nosotros teníamos 6 meses la opción de compra a un precio X. Pero en esos 6 meses armamos el proyecto, desarrollo. Puma, ¿verdad? Yo no puedo armar ni siquiera. Pero él armó todo el proyecto y salimos a vender. Y en 6 meses teníamos que vender, no sé, eran 16 unidades creo que ese edificio. Sí, 2 unidades por piso. 2 por piso, 8 Sí, pisos. 8 pisos, sí. Y teníamos que vender, por decir, 10 unidades o 8 unidades en los Para primeros 6 arrancarse. meses para decir, ¿sabes qué? Ya está, le metemos pata. Increíblemente vendimos. En ese momento, ese target de departamentos era el foco. el claro. Claro, porque ahí estaban los edificios como Martinica, que estaban saliendo sobre Santa Teresa, Así que es. eran súper, un edificio ahí, un departamento ahí te costaba 700, 800 mil Una dólares. fortuna. Y estos estaban en el pozo en 210.000. Entonces, vendimos bien y empezamos a construir. Boludo. Y ahí empezó nuestro inmobiliario de un... Bueno, ahí le digo a mi tía, boludo, yo me había olvidado un detalle. Que yo le iba a sacar a mi tía de su casa. Y después me dijo, tía, ¿y cómo vamos a hacer? No, vos tenés que decirme, me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a alquilar un departamento, vamos a cargarle al costo de Puma. Y bueno, y así hicimos. Ese fue el Se primer portó edificio. mi tía, realmente se bancó, será salir de su casa, ir a un departamento alquilado, 2 años y medio, ¿verdad? Y ahí volvió a su departamento nuevo y todo eso, ¿verdad? Y sí, ese fue nuestro primer edificio. Y a partir de ahí nos fuimos a 572. Villa Aurelia. Eso es Villa Aurelia, Sí, detrás de la municipalidad. detrás de la municipalidad. Villa Aurelia. Bueno, y ahí hicimos 572, pero veíamos que no era el negocio. No era. Era complicado vender porque en Camelia también fue así. Yo me fui al famoso, como dicen los gringos, Friends and Family, a tu primer anillo en el fondo.
Era a venderle. Pero vos, Dani, ahí te va a llevar un compromiso, una cruz por el resto de tus No. días. Y si no salen las cosas como le prometiste y cuando eso todavía no había ni siquiera mucha información. No, ¿qué comparativo tenés de departamento? No Ah, sí, había. Dani, pero aparte vos te le convencé a tu amigo. Y entra porque es tu socio y porque por ahí le sobra un poco de plata, qué sé yo. Pero después no sale bien y vos sos responsable el resto de tus días. Y lo mismo pasaba con 572. Hasta que armamos este modelo insignia y no... Yo recuerdo que nos fuimos a ver estos departamentos en San Lorenzo. ¿A vos te fuiste con nosotros, Dani? Claro, cuando yo recuerdo que nos habíamos conversado y nosotros le habíamos comentado que estábamos vendiendo bien en unos departamentos Sí. hacia la zona de San Lorenzo, Sí, al lado de la UPA. Y ahí surgió, digamos, algo hacia una zona que todavía no era conocida todavía, que es la zona del CIT. así mismo. Fueron los pioneros ustedes en... Sí, ahí le pegamos realmente en el lugar, pero sobre todo no el lugar. Yo creo que esto que cuenta Dani es determinante. Nosotros fuimos a un edificio, no voy a decir su nombre, pero fuimos a un edificio ahí cerca en la zona de Salema. Pastor. Y, boludo, el departamento es mucho más grande que lo que hacemos Insignia hoy. Pero era un lugar al cual a mí no me hubiera gustado ir a vivir porque hoy no tenía ascensor, no tenía estacionamiento. Vos llegabas, el primero que llegaba era el que estacionaba. Vos llegabas un poquito tarde a la calle ya tu auto. Después, una pieza era de un color, el piso era de otro color. No había cariño, ¿sí? Al producto. Y ahí hablábamos con Dani y con Puma. Nosotros tenemos que hacer algo más chico, pero algo que la gente esté feliz de recibir. Que sea más barato. De hecho, más barato, en ese momento lo que entregábamos era más barato que ese departamento en particular que hablábamos. Y era con ascensor y hermoso. Y yo creo que ahí estaba bueno, después ya viene en el tema de la financiación y todo, pero si vos no tenés el producto, tampoco puedes financiar. Que yo te puedo no te voy a financiar lo que no te gusta. Nadie quiere comprar lo que no le gusta. Y yo creo que en Paraguay, siempre repito lo mismo, en Paraguay, no sé, antes creo yo, hace 30, 40, 50 años, la gente compraba lo que había nomás. Yo personalmente creo que ustedes cambiaron mucho el rumbo del negocio inmobiliario en Paraguay. Ustedes fueron los que cambiaron, literal. Fueron los primeros en ofrecer las financiaciones propias a 5 años cuando el mercado todavía ni siquiera quería... O sea, te financiaba durante periodo de obra que eran 18, 24 meses. Era incomparable. ¿Y cómo surgió esa idea de ofrecer este tipo de financiación? La verdad que eso les conté, veníamos del Chaco con Puma. Pues así como, bueno, a los dos lo que más nos gusta es irnos al Chaco 3, 4, 5 días de cable a tierra, nos desconectamos y venimos felices. Y veníamos del Chaco y empezamos a imaginar lo que habíamos pensado de productos, cómo íbamos a vender. Y veníamos hablando ahí, que esto, lo otro, y explicando el número. Y armando el esquema financiero de cómo íbamos a plantear. Y tengo que hacer mención, vine acá a Asunción y bueno, los dos ya teníamos muy claro qué es lo que queríamos, cómo pensábamos financiar. Y nos fuimos junto a un señor que a mí me ayudó mucho, que es muy inteligente, muy inteligente el señor. Y me voy a su oficina y le digo, doctor, necesito mostrarte esto, a ver qué vos pensás. Ese era mi filtro de si iba a andar o no el modelo. Y se sienta, empieza a mirar, 2 minutos después él ya escribía, él ya hacía todo. Y me dice, sí va a andar. A mí me gusta. Y ahí armamos el modelo que ustedes ya conocen, financiación a 5 años. Con la entrega del 25%. Entregas flexibles. Refuerzos y cancelación. Refuerzos y cancelación. Con Pero cuotas similares a la de un vehículo. en algunos casos un poquito mayor, en algunos casos menor también. En Terra es menor que un vehículo. Imagínate. Pero sobre todo yo creo que el modelo funciona porque es flexible. Nosotros lo que hicimos con mi socio, después le presentamos a otros dos socios, Loli y Luis, que esa vez no estaban con nosotros nomás, ¿verdad? Y los tipos, por supuesto, dieron sus toques para decir, mira, esto sí, esto no, y armar el modelo entre todos ya ahí. Pero yo creo que la diferencia entre una financiación convencional de todo lo que hace el mercado, por decir, yo creo que nuestra diferenciación está por el lado de la flexibilidad. Nosotros hablábamos hoy contigo, Franco, nosotros buscamos que de alguna manera la gente esté contenta con lo que compra y amoldarnos no a lo que quiere
el mercado, sino a lo que puede pagar el mercado, ¿verdad? Esa es una diferencia para mí sustancial. Lo que la gente quiere, yo, si es por mí, quiero andar en un Citation Ajá. 100. Pero lo que puedo de todo mi Hilux, te ando feliz en mi Hilux, ¿verdad? Entonces hay una diferencia importante entre lo que se puede y lo que se quiere. Y nosotros le ofrecemos al mercado lo que creemos que puede. Entonces estaba ahí, pues, en base a eso sale el modelo, digamos, pensando no en función a nosotros, sino en función a la gente. Y yo muchas veces he hablado, inclusive en una charla que organizó RIMAX, ¿te acuerdas que organizamos esa vez? Un Sheraton. Sí. En el Sheraton. En el Sheraton. Bueno, y esa de yo, bueno, lo que quería explicarle a la gente era la flexibilidad y decir qué es lo cómo hacer que la gente esté contenta, satisfecha y que puede pagar. Claro. Entrar en ese espacio de la billetera de la gente que puede pagar. Hoy en día tenés tus inversiones muy diversificadas, tipo en muchos rubros, como que en lo inmobiliario con Insignia, en lo textil con Battle Jeans, en lo agropecuario, en finanzas, de todo un Sí, poco. señor. Pero ¿cómo decidís en qué sector invertís? ¿Es algo como intuitivo o tenés un criterio personal que decir, mira, si tenés esto, yo sí, si tenés esto, no? Una pregunta difícil, ¿eh? Pues yo no soy recién me presentaste como un empresario y un amigo, ¿verdad? Yo Ajá. creo que más que empresario soy un amigo nomás. El resto es medio intuición y ahí hablaba yo de lo que hablábamos, fuera Ajá. de nuestras cámaras, digamos, hablábamos de lo que yo razono como intuición. Y es un cúmulo de experiencia que te va guiando hacia dónde vas a hacer. Yo no tengo una manera específica fíjate que les decía cómo entramos al mundo inmobiliario. Claro. Era porque vi. Sí. Esto es algo muy interesante que te quería consultar. Nosotros admiramos mucho el modelo de la sociedad y cómo fueron cómo fueron armando distintas sociedades con los socios correctos, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo vos buscás? ¿Qué buscas vos en las personas con las que te asocias normalmente? ¿Y por qué te asocias? Ahí yo tengo una anécdota también de por qué una vez me ofrecen un negocio y me ofrecen, eh, no era caro, era barato lo que me estaban ofreciendo, pero yo sabía que podía comprar algo parecido, probablemente igual o un poco mejor, ¿sí? Y le decía yo a esta persona, le decía, yo creo que lo más importante en tu socio es primero que sea buena gente. Eso es determinante. Asociarte Ujú. con gente que no es buena Correcta, persona, con valores. claro, no sirve. Pero después está el hecho de que sepa administrarse y sepa buscarle la vuelta a las cosas, ¿verdad? Y yo terminé no comprándole a esta persona que me ofreció, compré en otro lugar. Y mi explicación fue, si yo compraba acá, yo era un mal socio para vos porque estaba comprando mal. Entonces ver también que el tipo tenga, que sea buena persona y que no sea impulsivo nomás al momento de hacer las cosas. Pero no sé tampoco, yo creo que es determinante que sean buenas personas. Y Dani hace mención, supongo que a Realiza y a Vida Urbana. También. Eh, O sea, no, también aparte de eso, pero aparte le tenés como socio en los distintos negocios que nos habías mencionado, ¿verdad? En lo inmobiliario también, aparte de, o sea, Luis, Rodrigo. Pero ellos son mi primer anillo desde que nací. Lastimosamente, Luis Angulo es mi compañero de colegio desde que tengo 5 años. Ya no le puedo echar, ya no le quiero tampoco, pero ya está ahí, ese amigo. Y Loli también es mi cosa y Puma también. Puma es un poquito mayor que nosotros, pero yo le conozco a Puma desde que yo tengo 5 años, a Luis que tengo 5 y a Loli que tengo 8. O sea, ellos no, fíjate que en mi cabeza ellos ya no son ni mis socios. Yo ya me refiero, casi son mis siameses, no sé qué te voy a decir, mis hermanos Tu son. hermano, claro. Así es. Pero después hicimos Realiza y Vida Urbana con Tony y con Roque, ¿verdad? Y realmente yo lo que admiro de ellos dos, que son buenas personas. Después podrán ser grandes empresarios, que lo son de hecho, ¿verdad? O no, pero finalmente yo creo que donde vas a tener problemas es cuando tenés una sociedad con gente mala. Ahí es cuando se pudren las cosas. Porque después hice mención ahora en el Insignia Club, no sé si estabas todavía vos, Franco, de Thiago Weiler, nuestro socio ahí. Sí. Y le dije a él, el tipo ese era, vos sabés que vos se puede razonar con él.
es una persona que en 2 minutos, sí, me parece mal, terminó la historia, otra cosa. Y lo más impresionante que pasó fue, ahora hicimos una sociedad importante realmente con unos argentinos para el tema de los cultivos de soja, porque independientemente, bueno, agricultura en el Chaco, independientemente en que estamos plantando en campos nuestros, o sea, de mis hermanos y de mi familia, estamos plantando en un campo de Luis como un colaborado, y en otros 4 o 5 campos vamos a plantar también, ¿verdad? Es realmente un proyecto bastante auspicioso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo estaba de viaje y vienen estos señores argentinos a Paraguay buscando dónde comprar o arrendar tierra. Y mi concuñado estuvo ahí con ellos y de hecho me sacan una foto en un campo nuestro, ¿verdad? Sacan una foto y me pasan. Yo estaba en el extranjero y de que bueno, felicidades, que todo lo otro. Llego a Asunción, que es un domingo, y el martes me llama mi concuñado y me dice, bueno, vamos al Chaco que vienen los argentinos. Oh, tan loco, le digo, yo tengo que laburar, déjate de joder. Con esto seguro se van y se empedan entre ustedes. Yo no quiero saber, yo tengo que trabajar. Y me dice, Cristian, vamos porque esta gente son buenas personas, gente seria. Y vos sabés que me fui al Chaco con él, me convenció. Y con estos señores me reuní. Ese día ahí, nunca le había visto, ¿eh? Ese día nos reunimos. Y yo le planteé lo que yo quería y me dijeron, esto es lo que nosotros queremos. Y le digo, no les puedo cerrar la sociedad ahora mismo porque tengo que hablar con mis hermanos. Pero en el le dije, un 95% de probabilidad de ahí que mis hermanos me digan que sí. Porque ellos en esto, en el tema agropecuario, Diego y Edu se meten muy poco. Pero 95% me van a decir que sí. Yo le confirmo dentro de 2 o 3 días. Nunca volvimos a hablar del tema. Alguna que otro ajuste que uno va haciendo, pero después hicimos nuestro contrato, ¿no? ¿Y por qué? Porque acertamos, gracias a mi concuñado, acertamos la gente, ¿verdad? Es gente de primera, gente de trabajo. Me fui a visitar su actividad en la Argentina. Que otra vez, como le decía a Dani, el textil, que es una escuela brillante para hacer otras cosas. Yo creo que estos señores en la Argentina, los que han sobrevivido en la Argentina, en el mundo agrícola, en los últimos 20 años, es porque son altísimamente eficientes. No les quiero hacer el desarrollo matemático de a cuánto trabajaban y cómo hacían, pero si vos no hacías, no sé, soja de 4.000, 4.500 kilos, creo que perdía plata. Rinde de 4.000 kilos. Realmente son altísimamente eficientes de todos, señores argentinos. No lo que estoy hablando solamente yo. Todos los que han podido sobrevivir a este problema de las retenciones, el tipo de cambio bloqueado, digamos. O sea, el tipo de cambio de exportación, que son altísimamente eficientes. Gracias a eso pudieron resistir. Sí, justamente estamos hablando de todo el tema de oportunidades y la cantidad que vos viste, aprovechaste, que no fue mucho análisis en base a lo que me decís, sino que fue un instinto, tu experiencia, lo que te llevó a eso. Y hoy en día hay muchísimos jóvenes que tienen esas ganas de emprender, que tienen el hambre, pero muchas veces les falta como que conocimiento o la gana de tomar el riesgo, tipo eso es lo que les falta. Pero vos, ¿cómo recomendás hacer los primeros pasos? ¿Cómo identificar oportunidades que en realidad ves que sean rentables en Paraguay? Franco, mira, es un poco, voy a responderte de varios, en varios ejemplos, ¿sí? El lado yo estoy viviendo ahora con mis hijos tienen, bueno, mis nenas tienen 21, 24 años, están empezando su propio negocio. Son muy activas realmente. Bueno, una de las dos tienen una sociedad, hasta venden departamentos. Tienen vendido, sí, tienen vendido no, 7, 8 departamentos, pero ya vendieron. Tienen una tienda. Bueno, ahora están con un proyecto también inmobiliario. Pero yo no sé cómo elegir. Lo que sí te puedo decir es que hay que tomar los riesgos. Y después vos la marea te va llevando hacia algún lugar que vos no sabes de entrada, porque le voy a ser sincero, si vos me preguntabas a mí si yo iba a hacer agricultura, no iba a hacer nunca en mi vida, no estaba jamás. Si me preguntás si iba a hacer textiles, y sí, porque por atavismo iba ya la tela sí o sí,
Pero si iba a hacer construcciones, desarrollo inmobiliario, tampoco se me hubiera ocurrido. O sea, hay que tomar el riesgo, hay que estar en la calle. Y te van surgiendo oportunidades. Yo no puedo explicar el por qué. Después están los genios, ¿verdad? Que ven el negocio del día que tienen un año. Los tipos tienen una capacidad distinta, por lo menos a la mía, superior a la mía. Pero hay que tomar ciertos riesgos. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo les comentaba, empezamos a trabajar, me olvidé de contarles esto, tampoco creo que nunca les conté, pero algunas personas saben, sobre todo Luis, que es para la gente, que es mi socio comercial nuestro en Inbursa, en Insignia, ¿verdad? Nos fuimos a rendir juntos para entrar al Citibank. Ah, mira. Sí, porque él quería entrar a trabajar ahí y yo porque mi hermano mayor me dijo, Cristian, nosotros acá no ganamos, teníamos 413 camisas, fue nuestra primera producción, ese era el número exacto, ¿no? Que más o menos, y vendimos 400, hicimos todo como para sacar en diciembre porque ahí la venta era muy fluida y la venta de tercero era nuestra primera que íbamos a vender, pero suponíamos que diciembre era un mes de venta, ¿verdad? Lo que sí que vendimos las 413 camisas y no teníamos nada más para hacer en enero, febrero, teníamos que esperar para cobrar primero. Nada no teníamos para hacer. Bueno, ahí nos ingeniamos, fuimos y descontamos los pagares de una empresa muy importante en ese momento que nos había comprado. Pero veíamos que era muy lento el proceso. Entonces me dice, que yo le decía, nosotros sacamos ni un peso, era todo lo que podíamos poníamos en nuestro negocio. Y me dice, hermano, ¿por qué uno de los dos no entra a trabajar a algún lugar? Pero no para quedarse ahí, sino para tener un salario y eso, ir metiendo también a otro negocio. Y me voy a hacer el examen al Citibank. Estaba Luis conmigo. Yo pongo mi nombre, que esto, lo otro. Y me levanto y estaba el señor que nos estaba tomando el examen y le entrego el documento. No sé, un examen, no sé, un test vocacional habrá sido, no sé qué habrá sido. Y le entrego antes de hacer. Y me dice, no, podés llegar a entrar. Me dice. Y ese es el problema, señor Leo. El problema es que yo no quiero entrar. Yo ya sé que acá no es lo que yo quiero. Y en el fondo tomé un riesgo enorme, ¿verdad? Porque yo no tenía afuera no me esperaba nada. Sabía nomás que en la calle yo algo iba a hacer que iba a compensar a los honorarios que podía recibir en ese momento en el banco, ¿verdad? Y en el fondo me juego a esto. Y cuando vos tenés, no sé si es, le llaman hoy emprendedurismo, ¿verdad? O Sí. emprendedor, no sé. Te jugás a eso, ¿verdad? Te vas jugando a eso. Tus hijos más chicos tienen 18. Mis hijos tienen 18 y están empezando su empresa también. Exactamente. ¿Qué recomendación vos le das a tus hijos? Porque en realidad la pregunta más iba, ¿qué recomendación te darías Esa a vos? recomendación, pues yo a mis hijos lo que les digo es que tienen que meterle pata y duro. No hay otra manera. Pero eso no es, seas independiente, seas un funcionario en relación de dependencia, lo que sea, tenés que meterle garra. No todo sale bien, no todo sale como uno pretende, pero ahora yo les voy a encaminar hacia un negocio un poco seguro todavía, ¿sí? Como para que tengan un inicio nomás. Experiencia calle. Sí, yo quiero que aprendan cómo se hace una sociedad, cómo son los estatutos, cosa que hice yo solo también, ¿verdad? Cómo registro mi marca, qué implica. Mira, que tengan una idea, pero en un negocio bastante y relativamente seguro, ¿sí? Y una vez que tengan ese ejercicio, bueno, que vayan y están en el colegio todavía. Esto tampoco- Mira, Sí, no terminaron. Este año terminan. este año terminan. Como son trillizos, nosotros le metimos un año, en su año realmente, como decían en enero, son los mayores nomás. Pero, Claro. o si no iban a ser, viste que los trillizos ya son 3 que tenés que atender, le metés otra vez adelantado. Y que, puta. Bueno, pero entonces, yo no, vienen todos los días con ideas, ellos, pero las ideas las traen ellos. Yo ya no tengo más imaginación, le digo a mi señora, me preocupa a mí. Yo no sé más qué les puedo decir para hacer. ¿Qué podemos? La verdad es que no puedo responder eso, porque todos los negocios son buenos. Yo pues diferencio siempre, y por eso hice mención hace un rato, entre los genios y los mortales. El común de nosotros, ¿sí? Esos que encuentran un negocio distinto y son contados con los dedos. Después está el 87%, digo, no es un número real, 90, el 95% de los negocios están desarrollados.
Y ahí viene la gente que puede cambiar el modelo actual. Y voy a hacer ejemplo de lo que quiero decir. Garden. Garden cambió. ¿Hace cuántos vende auto? De 1900, 1910, 1920. Se venden autos, ¿verdad? Y vino Garden y cambió todo el modelo. ¿O no concuerdan conmigo? Sí, totalmente, con las cuotas y la flexibilidad. Cambió todo. todito. Supermercado hay de tiempo inmemorial. Y vino Big y cambió todo el modelo. Y modestia aparte, lo decías vos, y lo peor que hay es la falsa modestia, ¿verdad? Bueno, yo no caigo en eso, yo soy realista, yo creo que Insignia cambió gran parte del modelo inmobiliario. En Paraguay sí. En Paraguay sí, no, yo me hablo de Garden y de, ¿cómo se dice? Claro, Paraguay. Y de Big también en Paraguay. ¿Hace cuánto se construye casa? De tiempo inmemorial. Y la gente vende casa. Insignia cambió un poco ese modelo, ¿sí? Cambió grande el modelo. Entonces, yo lo que les digo a mis hijos y a la gente en general es, no tengo la capacidad de inventar el negocio nuevo, como pudo Zuckerberg o qué sé yo, estos genios a nivel mundial. Pero sí tenemos la posibilidad de modificar en alguna manera los negocios que hoy existen y tratar de acercarle a la gente. ¿Qué hizo Biggie? Le acercó a la gente. Por eso tiene 205, no sé cuántas, 250. Armó un modelo distinto de algo que existía. Garden también, Insignia también. O sea, yo lo que creo que hay que tener ideas disruptivas sobre negocios convencionales. Ahí hay que mirar qué hace, porque todos ya venían haciendo y no sé cuántas cosas. Obvio que hay miles de cosas que la gente va a seguir inventando, ¿verdad? Pero yo no tengo la capacidad de ver eso, soy sincero. Yo no veo así tanto. Lo que sí, yo te puedo asegurar que horas de vuelo, como en cualquier cosa. Experiencia. Trabajo. Ustedes están todo el día trabajando, Franco, y me consta, Dani. Vos no inventaste el negocio de la comisión por venta inmobiliaria, ¿verdad? No. No inventaste eso, pero ¿verdad que el modelo de ustedes funciona? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que por ahí viene la mano. Claro, o sea, no es reinventar la rueda, es buscar la manera de diferenciarte yo dentro de nomás algo. no te puedo decir, pues, si supiera cómo inventar una rueda nueva o la pólvora, lo haría hace rato ya, pero no. Ajá. Claro. Sí, vamos a ir entonces acabando. No sé, Sí. Franco, si tenés alguna pregunta más. Tengo dos en realidad. Nada más con respecto al riesgo que se me quedó. Hoy en día, ¿cuál es tu relación con el riesgo? Me imagino que ya con tu edad ya no es la misma que cuando tenías 20 años. ¿Estás o es igual en tu relación con el riesgo? Tipo, menor, mayor cantidad. Yo te digo que yo me arriesgo mucho. O sea, igual que cuando tenías... No, yo en realidad voy a explicar mejor. Si vos me preguntás a mí, yo soy un tipo que no soy riesgo, no me gusta el riesgo, soy conservador, pero me baso mucho en la estadística, en las matemáticas, me gusta eso. Entonces, tomo riesgos, pero son riesgos medidos, por decirlo de alguna manera. No, Prudente. soy prudente, pero me juego con bases matemáticas, ¿sí? Puede estar mal y puede salir mal, pero como me gusta mucho la matemática, a mí me baso en eso, ¿verdad? Voy a tirar tontería. ¿Por qué entré al negocio de la agricultura en el Chaco Central? Porque el cultivo de soja, miren que yo no soy un técnico y algún técnico está diciendo un disparate, pero la lógica nomás. Necesitamos X cantidad de milímetros de lluvia durante el cultivo, ¿sí? Y yo me fui a mirar desde la época en que se siembra hasta la época en que se cosecha, estadísticamente cuánto llueve. Cualquiera hace eso, todo el mundo hace eso, no sé si me explico. Pero yo digo que si yo no tuviera ese dato, yo no voy a entrar. Claro. A modo de ejemplo, no estoy tirando. Hay mucha gente que por ahí ni mira eso. Le dicen llueve tanto y bueno, y llueve. Claro. Nosotros tenemos estadísticamente desde el 2008 cuánto llueve en un campo nuestro, y desde el 2014 compramos, nosotros tenemos estadísticamente mes por mes cuáles son los meses de más lluvia y coinciden con la época de siembra. Y bueno, esto es un tema es más largo, pero a modo de ejemplo nomás te doy. Tenemos un negocio financiero y tiene toditas bases matemáticas en donde la estadística es determinante. O sea, entra un negocio de cierto riesgo, pero con cierta estadística detrás que respalda, ¿verdad? La agricultura es un negocio de cierto riesgo, no es
No es para cualquiera y nuestro proyecto es bastante ambicioso. Queremos plantar en los próximos 5 años, yo creo que vamos a estar en 15.000 hectáreas en el Chaco Central de agricultura. ¿Verdad? No es una barbaridad, pero no es poca cosa. Ujú. Y para ese, pues, mucha gente si escucha todo va a decir un desquiciado mental. Ajá. Y es probable. Es un riesgo medido. Es un riesgo alto con estadística detrás. Ya. Y para finalizar, una última pregunta. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguna vez recibiste? Es difícil responderte franco eso. Francamente responderte eso franco es difícil. Pero no, hay miles. Realmente recién le hacía mención a a un señor que me decía, tenés que tener en cuenta 3 cosas en tu negocio. Tu caja, Ujú. hablando normal y pronto, tu caja, recursos humanos y tu estrategia. Ujú. Y yo trato de hacer eso. Para mí que es determinante, el recurso humano es la extensión de tu brazo. Yo trato de contratar a gente que sepa más que yo. A mí no me sirve contratarle a alguien a quien yo le diga, si vamos acá los señores que están poniendo su luz, yo le digo que decir cómo poner. No saben ellos. Mm. Si a Dani le voy a tener que decir cómo vender, podemos armar la estrategia juntos, ¿verdad? Pero él tiene que saber más de ventas que yo. Yo no puedo saber nunca más de agricultura que un tipo que se dedica a la agricultura. Entonces, yo creo que ese consejo a mí me gustó mucho. Pues entonces, recursos humanos, porque es la extensión de tu brazo. Tu caja, pues la caja es determinante. Ujú. Y la estrategia. Yo creo que los negocios hoy, para cambiar, para hacer disrupciones en los negocios, para poder cambiar los modelos, estaba la estrategia determinante. Yo hago en Inbursa. La verdad es que de a poco estamos centrándonos los 4 en estrategia. Cada uno con su manera de ver esto, lo otro, pero la estrategia del negocio es la que tenemos que ir. Insignia Terra fue un éxito. No sé, Dani. Sí. Sí, tremendo. Es tremendo Insignia Terra. Ahora, el 2, por ejemplo, creo que ya se vendieron, no sé, un par de unidades. ¿Ustedes vendieron? Esa es la que reservamos 4 horas. Ay, bueno, fíjate. Sí. Este mes. No hay ni un vallado todavía. Pero el modelo del negocio, la estrategia es la que está funcionando. ¿A dónde te vas? ¿A qué precio? ¿Cómo vas a vender? Fíjate, no sé si hay muchos Insignia Terra hoy en el sentido de tamaño, nuestro Segmento, departamento, no el existe. segmento. No. Y bueno, y eso No es hay. estrategia. Ujú. Y vos fíjate cómo funciona. Es una Porque no locura. estábamos encontrándole hasta que ¡pam! Le pegas. Ujú. Pero hay que estar buscándole esa vuelta, ¿verdad? Creo yo. Interesante. La verdad que no te quiero más quitar mucho tiempo, Cristian. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que creo que tenemos que volver a repetir porque tengo más preguntas todavía. En serio, de verdad, porque me interesa seguir aprendiendo de esta forma. Gracias a usted, Dani. Muy amable, así que... Gracias por recibirnos también en tu casa. No, por favor. Se postergó varias veces nuestra Sí, reunión por sí. distintos motivos. Algún tipo que no sabe manejar. Así era que tuve un accidente que era, o no, yo estoy confundiendo, güey. Ah, no, ese fue. No, sí. Uno de nuestros hombres no es que chocó ese día. Un día teníamos. sí, sí. Así era, ¿verdad? Así es. Tenemos que conseguirle licencia nueva. Muchas gracias. Cristian. Vamos. Gracias, gracias. Y bueno, con esto acabamos el capítulo 11 de Sin Plan B. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.